empieza de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, el sistema nervioso, desde la médula hasta la corteza. Igual que cuando las células se mielinizan, la mielinización empieza de la parte caudal a la parte craneal. Entonces lo que vamos a hacer con ustedes es enseñarles, darles esa mielina, los vamos a mielinizar ahora del sistema nervioso desde la médula hasta la corteza. De esa forma van a aprender. Entonces, cuando hablamos de embriología del sistema nervioso central, nos referimos pues primero a la fecundación, ¿no? A la unión del espermatozoide con el óvulo, ¿no? Que se unió y luego forman dos células, luego se multiplican en 4, nuevamente se multiplican en 8 y así sucesivamente hasta que se forma una mórula, una mora. Posterior a eso ya se forma el blastocisto. Entonces ya cuando se formó el blastocisto, ya a nivel de lo que es la semana 3, 16, 17 días, por tercera semana, ya se forma el disco germinativo trilaminar, que va a tener el ectodermo, mesodermo y el endodermo. Entonces, a partir de eso, ya comienza a formarse lo que va a ser el futuro tubo neural por el cierre de quién, del ectodermo. El ectodermo cierra, imagina, y va a formar un tubo que a la larga va a ser el tubo neural, y el tubo neural va a formar las vesículas encefálicas para formar el sistema nervioso central. Entonces, todo ese proceso, desde que llegó los espermatozoides al óvulo, se formó las dos células, luego 3, 4, 8, 10, hasta mórula, después se formó un disco germinativo, y posteriormente se formó la vesícula y ya un embrión. Después es un embrión, ¿sí? Pero ya es un embrión formado, ¿no? Va a tener tres fases. Uno es la inducción, la neurulación y la histogénesis. ¿Qué cosa es la inducción? No es más que las células germinativas del disco trilaminar, el mesodermo va a inducir, va a estimular, le va a decir, oye, ectodermo, pliega para que te cierre. Entonces, ¿qué es? Es una activación del mesodermo hacia el ectodermo que induce ¿a qué? A que sus hojas se cierren. Esa es la primera parte de lo que es la embriogénesis. Ya luego que se ha plegado el ectodermo, ¿no? va a cerrarse completamente y se va a formar un tubo. Vamos a ver el dibujito. Y ese tubo, la formación del tubo neural no es más que la neurulación. O sea, neurulación es la formación del tubo neural. Y lógicamente ya, a partir de ahí ya se forma lo que nosotros vamos a llamar las vesículas primitivas. Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá en la primera división, cuando se unió las dos células, 4 células, mórula, embrión, la blastula, el blastocisto, bueno, ya se formaron las capas germinativas a partir de los 17, 18 días, estos son días. Entonces, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo se va a formar a través de qué? De este, que es el blastocisto. Y el blastocisto puede originar, como hemos dicho, el macizo celular interno, que va a ser esto, va a formar el trofoblasto y va a formar el blastocito. ¿El trofoblasto qué forma? El mesodermo extraembrionario. El blastocele, ¿qué forma? El saco vitelino. Una cosa es el saco y otra cosa es la
El blastocito a nivel de lo que es la parte interna, el macizo celular interno, va a formar dos tipos celulares, los epiblastos y los hipoblastos. Los hipoblastos, ya dije, no forman la envoltura del saco vitelino. Una cosa es el saco vitelino y otra es la envoltura. Y los epiblastos, a través de la línea primitiva, va a formar un disco germinativo, que se llama el disco germinativo trilaminar, que forma endodermo, ectodermo y mesodermo. Entonces, el ectodermo, cuando ya se ha formado, ya está formado, primero se produce el proceso de inducción, que es que el mesodermo le dice al ectodermo, no le indica, oye, pliégate. Se produce ese proceso y luego, por neurulación, nos va a formar el tubo neural. Pero aparte de eso, también vamos a ver que esta neurulación va a producir una capa superficial en todo nuestro cuerpo, que representa pues al ectodermo superficial, que representa a la piel en el futuro, ¿no? Y también va a formar a través del tubo neural, a través de los pliegues del tubo neural, unas células especializadas llamadas la cresta neural, que a lo largo, como función principal, va a formar los ganglios raquídeos, los nervios raquídeos. ¿Ya? Ahora, el mesodermo, pues, ¿qué es lo que forma? Músculo, pues, ¿no? Lo que más forma, ¿no? También la lámina lateral, el mesodermo intermedio y el sometón paraxial. Bueno, entonces, ya tenemos a los 18 días, ya tenemos formado lo que es la neurona. Comienza a cerrarse el tubo neural. No es que está cerrado, sino que empieza a cerrarse el tubo neural. Y al día 24 ya está cerrado. ¿En cuántos días ha pasado? 6 días. En 6 días se cerró el tubo neural. Se formó el tubo neural. Que tiene su neuróporo craneal y su neuróporo caudal. Que eso también se tiene que cerrar, ¿no? Que se cierra el día 24 y el día 26 respectivamente. Bueno, entonces, dentro de lo que es la embriología del sistema nervioso, ya les dije, la neurulación es la segunda fase, que es la formación del tubo neural. Eso es el concepto. Neurulación, formación del tubo neural. Y para que se forme, tienen que plegarse pues, las hojas ectodérmicas, ¿no? Entonces, el embrión de esa fase tiene la fase de un disco trilaminar, 3 hojas blastodérmicas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Acá vemos un disco trilaminar a la tercera semana, en un microscopio electrónico, como es el ectodermo, más grueso, el mesodermo y el endodermo. Entonces, cuando se empieza la neurulación, ¿en qué semana estamos? Aparece a partir de las 18 semanas y acá ya está en las no semanas, sino en las 3 semanas que deben ser los 20 días. Acá todavía vamos en días, ¿no? A los 18 días ya empieza a formarse, ya empieza la neurulación. Pero ya mira, a los 20 días ya se formó esto que es la placa neural, que está en la parte craneal. El surco neural, hay un surco acá, se está formando un surco. ¿Por qué? Porque se están cerrando, ¿no? Empieza la parte media y se va yendo hacia el craneal y hacia distal. Ya se forman los somitas, mira aquí hay 3 somitas, ¿no? Hacia atrás tenemos, desde abajo la línea primitiva. Esto que está acá son los bordes del amnia, de la membrana amniótica, ¿no? Esta membrana amniótica. Acá tenemos ya el pliegue neural, este pliegue que se va a cerrar de cada lado. A la semana, a los 22 días, miren, ya hay más somitas, 7 somitas de ahí. Aparece la trácoda auditiva, aparece la prominencia pericardíaca. ¿Sí? 22 días, ¿cuántas semanas tiene? 4 semanas. Inicio de las 4 semanas. ¿A qué tiempo empieza el latido cardíaco? O sea, ya ahí ya comienza a latir. Ustedes hacen una ecografía a las 4 semanas, van a ver un pequeño latido, ¿no? A las 4 semanas. Con una ecografía.
bueno, ya se está formando, ¿no? Se está cerrando el tubo, se está formando un tubo, los pliegues neurales se están cerrando, ya esto será un neuróporo craneal, neuróporo caudal. Y bueno, pues miren lo que está pasando, lo que hemos dicho, ¿no? La placa neural se cierra, ¿ya? Y en la placa neural a cada lado están los pliegues neurales que también se van acercando, los pliegues neurales. Se va a formar ya el surco neural, que era este, surco neural. Y se aproxima, y al momento de aproximarse los surcos neurales va a formar esto que se llama la cresta neural. Son células especializadas. ¿De dónde provienen? Del pliegue neural. Allí se van a encontrar, y ya cuando se ha cerrado totalmente se forma pues epidermis, la cresta neural hacia atrás, y esto que es el tubo neural. Lo que está atrás es la notocorda. ¿La notocorda de dónde se origina? Del mesodermo. Y la notocorda que va a formar al futuro un eje, ¿no? La columna vertebral. ¿Ya? Muy bien. Igual acá, ¿no? Ya se está cerrando, acá miren, se aproximaron. Acá tenemos las células de la cresta neural. Entonces, la cresta neural, primero acá, los neuróporos, rostral, se cierra a las 24 días y el caudal a los 26, como le dije antes, ¿no? O sea, esto se tiene que cerrar completamente. Caudal y el craneal. Si queda abierto el neuróporo craneal, nos va a dar una patología, una malformación que se llama anencefalia. Y el neuróporo inferior, espina bífida. Muy bien. Pero acá se crearon también unas células especializadas. Ya se formó el tubo neural, este es la epidermis. Pero acá tenemos unas células especializadas que se llaman las células de la cresta neural. Estas células de la cresta neural, que son parte del sistema nervioso, van a formar estas estructuras. ¿Qué forman? Les dije lo principal: ganglios espinales y craneales. Muy bien. ¿Dónde encontramos ganglios espinales? Por ejemplo, en toda la columna, en el asta posterior. La asta posterior tiene su ganglio, que es la raíz del ganglio posterior. ¿De qué se origina eso? De la cresta neural. ¿Qué más? Los ganglios de los pares craneales. Por ejemplo, un ganglio de los pares craneales, el ganglio penicular, el ganglio petroso, el ganglio nodoso, el ganglio internamente, ¿no? En el oído, el ganglio coclear, el ganglio de Scarpa. Muy bien. El ganglio de Corti no es órgano de Corti muy distinto, ¿no? El ganglio, sí. El ganglio de Corti o coclear. ¿Ya? Muy bien. Y acá tenemos también los melanoblastos. Los melanocitos también va a formar la cresta neural. Las células de Schwann forman la cresta neural. La célula de Schwann, ¿qué hace? ¿Qué función tiene? Va a mielinizar el sistema nervioso periférico. El central son oligodendrocitos. Las células de la médula también, pero acá las suprarrenales, a través de sus células cromáfines, también va a formar la cresta neural. Los ganglios sensoriales. A ver, un ganglio sensorial que se recuerde. Facilito. Si hemos hablado de núcleo, usted ya es ganglio. A ver, el ganglio vestibular, el ganglio coclear, el núcleo solitario, ¿no? El núcleo solitario también. Bueno, el núcleo es una célula, ¿no? Pero su ganglio, ¿cuál sería? De los pares craneales, ganglios sensoriales. Bueno, ¿qué más? A ver, eso ya lo review. Pía madre y aracnoides. La pía madre y la aracnoides también se forman de las células
de la cresta neural. Bueno, entonces este es el tubo neural, la cresta neural. Acá están los bordes de células ependimarias. Estas son las células del tubo neural que en el futuro van a formar la capa de manto y hacia afuera la capa marginal. Y estas las células ependimarias. Bueno, estas células del ganglio espinal deriva pues de la cresta neural. Bueno, es ya el cierre del oróporo craneal, un verde de abajo. Y acá tenemos ya, se cerró el neuróporo anterior y posterior, o craneal y caudal, y prácticamente ya tenemos lo que se llama las vesículas primitivas. Y eso aparece el día 24. El día 24 ya tenemos 3 vesículas que se llaman, primero, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Prosencéfalo se va a dividir, esas son las primitivas. El prosencéfalo luego se divide en 2. ¿Qué es? Telencéfalo, que es prácticamente el que corresponde a los hemisferios cerebrales y a las cavidades ventriculares. Luego, el diencéfalo, que corresponde al tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. Luego tenemos el mesencéfalo, que es toda esta estructura, que es la parte intermedia donde inicia el tronco encefálico. Ahí va a originar pues al colículo superior, colículo inferior, son núcleos. ¿Qué más? Al núcleo rojo, a la sustancia gris, o llamada también locus cerul, pero el locus níger, ¿ya? Locus níger o sustancia gris. Todo eso en el mesencéfalo. Ahí, ¿no? Ahí es el mesencéfalo, acá, mesencéfalo. Y este que está acá, ¿qué será? El rombencéfalo. El rombencéfalo también se divide en 2. ¿Cómo se llama? El metencéfalo y el mielencéfalo. ¿Ya? El metencéfalo, ¿a quién va a formar? Al cerebelo y a la protuberancia axial, o puente vagal. En la protuberancia, ojo, no se olvide, se forman casi, al igual que en el burro, la mayor parte de los pares craneales, ¿no? Y el cerebelo, bueno, pues es una prolongación de la capa de manto, como vamos a ver, con células ependimarias. Y el mielencéfalo, que es la médula oblonga, o llamada también bulbo raquídeo. Entonces, miren, todo esto que estoy mencionando se llama encéfalo, no se llama cerebro. Y luego la parte inferior, que es también parte del sistema nervioso central, es la médula espinal. Entonces, todo esto hasta acá se llama encéfalo y esto se llama médula espinal. Muy bien, entonces ahí está. Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo. Muy bien. Igual acá, ¿no? La vesícula primitiva. Ojo, del diencéfalo se va a originar también las vesículas acá, ópticas o recesos ópticos. ¿Por qué? Porque ahí se forma el nervio óptico. Entonces, el nervio óptico muchos consideramos un par craneal, ¿no? Pero algunas personas, algunos libros indican que es más parte del sistema nervioso central. Porque es parte, es una prolongación del diencéfalo. Pero ya le pusieron el número y ya se llamó segundo par craneal. Ahí quedó, ¿no? Entonces, acá tenemos el prosencéfalo que se divide en telencéfalo y diencéfalo. Luego, el mesencéfalo solamente metencéfalo, y el rombencéfalo que se divide en metencéfalo y médula. Esta flechita no va, médula espinal, pero no es parte del rombencéfalo, sino la médula oblonga o bulbo raquídeo. Médula espinal. Muy bien. Cada uno tiene su cavidad
mesencéfalo tiene los ventrículos laterales. ¿Ya? El diencéfalo tiene el tercer ventrículo. El metencéfalo y el metencéfalo y el mielencéfalo, o sea, la protuberancia y el bulbo raquídeo van a formar el cuarto ventrículo. Y acá hay un canal, ¿no? Canal central o canal ependimario. Bueno, lo mismo. Cambio de tubo neural. Vesículas primitivas, vesículas secundarias. Bueno, esta es una cavidad que viene a ser el ventrículo lateral, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, pero esta no es así tan grande, ¿no? Esta es una patología, es una hidrocefalia, un niño, normalmente más pequeño. Bueno, también tiene curvaturas tubo neural o el neurotubo. ¿Cuántas curvaturas tiene? 3. Una es la cervical, que está entre el rombencéfalo y la médula. Si hablo de rombencéfalo está más abajito, ¿no? ¿Qué sería? Mielencéfalo y médula. Luego, el mesencéfalo tiene su curvatura cefálica, que es grande, amplia. Y la póntica, la curvatura póntica está entre el metencéfalo y el mielencéfalo. Entonces acá, la cervical, la curvatura cervical está entre el mielencéfalo y la médula espinal. O sea, entre el bulbo raquídeo y la médula espinal. Luego, la póntica se encuentra entre el metencéfalo y el mielencéfalo. Y la curvatura del mesencéfalo, que es la curvatura cefálica. ¿Ya? Esta es la vesícula cerebral. ¿Cómo se llama la vesícula cerebral? Como el diencéfalo, ¿cómo se llama? Este se llama telencéfalo. Y este es el diencéfalo. Y el diencéfalo va medio la vesícula óptica. Bueno, ahora vamos a ver histogénesis del tejido nervioso. Cuando se formó ya el tubo neural, se formó un conducto, un corte transversal, vamos a ver esta imagen. ¿Ya? Y vamos a ver pues que el tubo neural ya formado así va a tener una capa de células ependimarias. ¿Ya? Estas células ependimarias o germinativas van a formar a la larga la luz de quién? De los ventrículos, y van a formar líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Luego tenemos otra capa que está externa a ellos y se llama la capa de manto. ¿Ya? Que por lo general están contenidas por los cuerpos de todas las células nerviosas. O sea, el soma, generalmente es el soma. Y externamente tenemos la capa marginal, que corresponde más a los axones de estos órganos. Ahí vamos a encontrar esos axones. Entre la capa de manto y la capa, a nivel de lo que es la capa germinativa, en la parte intermedia va a haber un surco que delimita en dorsal y en ventral. ¿Me entender? Todo esto será dorsal y todo esto será ventral. Ese surco se llama el surco limitante. Entonces está dividiendo entonces en ventral y en dorsal. Bueno, entonces dice acá, ¿no? El estudio no es de fuera adentro, sino es de dentro hacia afuera. Así lo dice Afifi. Luego lo vamos a ver que se ve el desarrollo de dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque primero se desarrollaron las células ependimarias, ¿sí? Externamente lo que está de rojo van a ser las células de la capa de manto, y hacia afuera lo que no se tiñe es la capa marginal, que corresponde a lo que nosotros vendríamos a decir la sustancia blanca. ¿Ya? Porque ahí está pasando solamente los axones. Muy bien, entonces miren, la capa de manto corresponde a las neuronas.
a los neuroblastos propiamente dicho y a las células gliales o de sostén. La capa marginal, a las prolongaciones de las neuronas, la capa marginal. Y el epitelio epidimario, que está en la parte central, corresponde a las células germinativas. Entonces, lo que estamos viendo ahí, ¿no? Es imagen agrandada. Esta misma imagen, bueno, lo podemos trasladar acá y vamos a decir, estas son las células epidimarias que está alrededor. ¿Sí? Vamos a ver que acá está el surco limitante a cada lado y me divide a la capa, ¿qué se llama esta capa? Capa de manto, en dos estructuras. Lo va a dividir, una dorsal y otra ventral. La dorsal, que está arriba, se va a llamar la placa alar. Y la ventral se va a llamar la placa basal. ¿Ya? Entonces, ya me están formando, miren, ya me están diferenciando acá. Esto pues puede ser a nivel del sistema nervioso de las vesículas primitivas, de esa forma van a tener. Pero a nivel de la médula espinal, también va a continuar y van a ser, va a tener también una capa, que será esta ependimaria, esta va a ser la capa de manto y la capa marginal. La capa de manto se va a dividir en dos a través de este surco lateral y se va a llamar asta dorsal, que es netamente sensitivo. Y atrás el asta ventral, que es motor. Entonces, la capa de manto de la médula espinal se llama sustancia gris. ¿Por qué? Porque contiene las cabezas las cabezas de la célula, los somas. ¿Ya? En cambio, lo que está de amarillo viene a ser la capa marginal. ¿Y qué corresponde a los axones? En este caso, cuando estudiamos ya médula espinal, en un adulto vamos a ver que corresponde a las vías, tanto ascendente como descendente, a los fascículos. Muy bien. Y miren acá el asta dorsal, ahí está, tiene ya su rastro en una lengua formada, su surco anterior y su rastro. Entonces, si nosotros vemos la configuración interna del tubo neural en general, vamos a ver, pues ya lo que hemos dicho, tiene una capa de manto, que es todo esto, una capa que se llama ependimaria y hacia afuera la capa marginal. Entonces acá ya nos está diferenciando la laminar o la lámina alar o dorsal y la lámina basal o ventral. ¿Ya? La lámina dorsal alar, la lámina ventral basal. Entonces, miren acá, como les decía, ¿no? Todo lo que está hacia la parte dorsal, hacia la parte ventral, van a ser somas, somáticos. Pero uno va a ser aferente. ¿Qué cosa es aferente? Que comienza a recibir el estímulo de fuera. ¿Ya? Por ejemplo, yo le doy un pellizcón al señor. ¿Qué va a hacer él? Va a hacer una reacción, ¿no? El dolor viajó por vía aferente. Hemos dicho que el dolor es sensitivo, ¿cierto? Entonces todo lo aferente es sensitivo, asciende y está en el asta o en la placa alar. En cambio, en la placa basal están los motores. ¿Qué hizo como respuesta? Alejó el dolor, ¿no? Entonces, esa es una reacción muscular, un reflejo, ¿no? Entonces, al retirar el dolor, se está contrayendo. ¿Y por dónde viene esa información? Por vía eferente. Lo eferente es motor. Pero también en la parte intermedia, donde está el surco limitante, también vamos a encontrar que existe lo visceral, ¿ya? Más que todo en la médula espinal. Entonces será visero, ¿qué será? Aferente visceral, eferente visceral.
¿Y dónde vamos a encontrar esas aferencias viscerales? En la médula espinal, a nivel de los segmentos torácicos y el segmento L3, L1, L2, L3. Hoy van a llevar médula espinal con el doctor. Ahí le voy a enseñar. Entonces ahí vamos a encontrar las arterias anteriores que tienen aferencias y eferencias viscerales. Aferencias que llevan, eferencias que salen. Así. Muy bien, entonces, dentro de lo que es la diferenciación de las neuronas, las células germinales, ¿ya?, que van a formar pues, la capa de manto, una de sus células germinales es. ¿Cuáles son las capas germinales? Ependimaria, de manto y marginal. Entonces, una de estas células de manto que está acá va a formar los neuroblastos apolares y también va a formar los neuroblastos bipolares. Dentro de lo que son los neuroblastos apolares nos va a dar que van a formarse neuroblastos bipolares, obviamente. ¿Qué cosa quiere decir bipolar? No es esa persona loquita, no es un bipolar, sino ¿qué es? ¿Qué es una neurona bipolar? ¿Dos qué? ¿Dos axones? ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Dos dendritas? Dos axones, que se dividen en dos axones. ¿Ya? Bueno, va a formar, pero también pierden capacidad de multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Pues eso es una cosa importante que va también en relación con esto, porque dicen, también va a formar los neuroblastos bipolares igual que este, pero de dos prolongaciones. Que uno de ellos va a ser el futuro axón y uno desaparece. ¿Pero a qué se refiere esto? Se refiere a que dentro de lo que es la formación del sistema nervioso, hasta los casi 7 meses, se están formando células nerviosas. ¿Y a una velocidad de cuánto? Según lo que estaba leyendo en AFIFI, de 25 millones por minuto de células nerviosas. Entonces, pero llega un momento que ya para el coche, se formaron neuroblastos bipolares y algunos van a desaparecer. ¿A qué se refiere? A que el exceso que queda de formación cuando para, hay un exceso, ¿no? Y ese exceso tiene que desaparecer. ¿Y por qué fenómeno desaparece? Por el fenómeno de apoptosis. Entonces, mediante la apoptosis se produce, como dice, la remodelación de las células, o sea, se quedan lo necesario de neuroblastos. Y los demás, por fagocitosis, se eliminan. Y con esa cantidad de células nos quedamos hasta el día de nuestra muerte. O sea, no se van a formar más células nerviosas. Si se formaron 100, esas 100 quedan hasta el día de tu muerte. ¿Ya? Entonces eso viene a ser ya los futuros axón con su neuroblasto multipolar, que ya es una célula diferenciada. Entonces, todo este fenómeno de formación va a ocurrir pues a través de las células germinativas en el tubo neural, ¿ya? Que eran células ependimarias, células de manto y las células marginales. Las ependimarias van a formar los espongioblastos fijos, y este espongioblasto va a formar pues una célula ependimaria glial, y que a la larga va a formar pues la célula ependimaria. Los espongioblastos libres, están acá, ¿ya? Van a formar ¿qué cosa? Oligodendrocitos, astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrillarios. También, a través de la capa de manto, ¿qué se está formando? Un neuroblasto bipolar, un neuroblasto monopolar y finalmente una neurona multipolar, que es lo que más encontramos en el sistema nervioso. Ya estaría diferenciado.
Pero acá aparece otra que es la microglia. Estas tres amarillas que están acá son macroglias, porque son más grandes, ¿no? Oligodendrocitos, dendrocito protoplasmático, astrocito biliar. Pero aparecen también las microglias, que son células fagocíticas. Estas microglias ya no son originadas ¿de dónde se originaban estas? Del ectodermo. Sino ¿de dónde se originan las microglias? Del mesodermo. Todas estas son células ectodérmicas, no se olviden. El tubo neural tiene origen ectodérmico. Y con mi artritis me hace levantar Muy bien. Y la célula mesenquimatosa se va a originar a la microglia. Las células mesenquimatosas son originadas del mesodermo. Entonces, esta es la única que se infiltra dentro del sistema nervioso, pero tiene un origen mesodérmico. ¿Ya? Muy bien, ahí está la diferenciación de la neurona: unipolar, multipolar, bipolar, unipolar, bipolar y multipolar. Bueno, entonces ya decimos que en la diferenciación de la neuroglia vamos a ver que vamos a encontrar los espongioblastos y los meduloblastos. Los espongioblastos son células de sostén que no recubren el luz del tubo. ¿Ya? Entonces, estas células de sostén, una de las más importantes son los astrocitos. ¿Ya? ¿Qué tipo de astrocitos? Lo que acá ve, astrocitos protoplasmáticos o astrocitos fibrosos. Astrocitos protoplasmáticos. Muy bien. Pero también tenemos los meduloblastos, que pues provienen de la zona de manto y pues van a formar los neuroblastos, propiamente dicho, los astroblastos y los oligodendroblastos, o sea, los astrocitos también, ¿no? ¿Qué tipo de astrocitos? Este era protoplasmático y este era fibroso. ¿Este qué era? Neuroblastos y oligodendrocitos. Los astrocitos protoplasmáticos los vamos a encontrar en zonas donde el sistema nervioso va a formar lo que nosotros llamamos la barrera hematoencefálica. O sea, esos astrocitos forman la red de la barrera hematoencefálica. Pero sucede que estos astrocitos en algunas zonas del sistema nervioso carecen de membrana de barrera hematoencefálica. Por ejemplo, a nivel del bulbo raquídeo, en el área el área postrema. El área postrema es una zona desprovista de barrera hematoencefálica. Tenemos otro, el locus ceruleus, también carece de barrera hematoencefálica. Otra zona que carece de barrera hematoencefálica es a nivel de la glándula pituitaria. ¿Ya? Otro también está a nivel de la neurohipófisis. Entonces, el área subcortical también carece de barrera hematoencefálica. Entonces, esas zonas que carecen de barrera hematoencefálica se llaman las áreas circunventriculares. Si les preguntaran en el examen, ¿qué son las áreas circunventriculares? Son zonas que carecen de barrera hematoencefálica y que se van a encontrar ¿dónde? A la que les he mencionado. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos la neurona. Bueno, la meninge también habíamos dicho, la dura madre se origina del ectodermo. La pía madre y la aracnoides de la cresta neural. Desarrollo de la médula espinal. Bueno, igual ya les mencioné antes, ¿no? Tenemos las neuronas de las branquias basales. Las basales van a formar las astas posteriores. Y las basales, las astas anteriores, que son motoras. Las
las células derivadas de la zona proximal del surco limitante o del surco limitante van a formar las astas laterales que son neurovegetativas. Habíamos dicho que era aferente y eferente visceral, que es neurovegetativo, ¿no? Bueno, en la médula espinal, en su desarrollo vamos a ver que tienen 8 segmentos cervicales, no son 7, no por el hecho que hay 7 cervicales son 7 segmentos, ¿no? En la médula son 8 segmentos cervicales, 12 segmentos dorsales, 5 lumbares, 5 sacros, de 2 a 3 segmentos coxígeos. Bueno, entonces en la evolución de la cresta neural habíamos dicho que su principal función era esto: ganglios craneales y ganglios espinales. Se van a formar los ganglios craneales y los ganglios espinales. Entonces, los ganglios espinales que se encuentran, los ganglios craneales que están en la cabeza, entre los que tenemos acá está el semilunar, ¿qué más? El geniculado, el ganglio vestibular y coclear, ganglio superior e inferior del ganglio de Anders, el ganglio superior e inferior del décimo par, ganglio nodoso. Entonces ahí se va a formar en la cabeza esos ganglios, ¿no? Y los espinales, que hemos dicho, están en la raíz espinal o el ganglio de la raíz espinal, en todo lo que es la médula espinal, pero de las astas posteriores. ¿Cuál? ¿De cuál? Semilunar. Ya, ese se encuentra a nivel, a ver, acá nosotros cuando hablamos de ganglios craneales, ya, el semilunar lo vamos a encontrar a nivel de la, ¿cómo se llama este nombre? Déjame acordar un ratito. Semilunar. ¿Qué? No, déjame recordar un ratito. No. Ya, tenemos a nivel del coclear, tenemos semilunar, geniculado. Ah, ya, este es. No, el noveno está acá. Décimo. Ah, pues ya está. Es del ganglio gustativo. Ya, ese es un ganglio gustativo del semilunar. ¿Que está relacionado con quién? Con el ganglio superior y inferior del noveno par. Es un ganglio gustativo. Si no recuerdo, es el ganglio de Anders, ¿ya? No recuerdo muy bien. ¿Cuál lo tienes ahí? Anders. No sé, no recuerdo muy bien, pero me parece que es el ganglio de Anders, ¿ya? Tendría que revisar esa parte. Bueno, pero es un ganglio gustativo, eso sí recuerdo, pero no sé si es de Anders o es del babo. No recuerdo bien, porque el babo también tiene un ganglio, no sé si es semilunar o ¿qué? No. El trigémino tiene su propio ganglio, ¿qué es? Ganglio de Gasser, ese no es semilunar. De ahí ya nacen varios ganglios, el ganglio óptico, el ganglio esfenopalatino, el ganglio submaxilar, ¿no? Eso no. Ya, es gustativo, me parece este, ¿ya? Voy a revisarlo y le doy la respuesta después. Bueno, desarrollo del ganglio espiral. Bueno, las células del ganglio espiral, ya, miren, igual, ¿no? A lo que quiero que vean esta parte. Tenemos el ganglio espinal que está en las raíces posteriores de las astas posteriores de la médula espinal. Van a tener un tipo de neuronas. Por lo general son neuronas pseudo-unipolares. O sea que parece que tuvieran dos polos. Porque tienen una cabecita, ahorita vamos a ver neuronas, y sus dos axones. Entonces, estos van a llevar una información presináptica y postsináptica. O sea, van a dar esa apariencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un ganglio que recibe una información presináptica. Esa información presináptica viene ¿de dónde? Desde receptores sensitivos que se encuentran en la piel. Por ejemplo, un receptor sensitivo. El ganglio, no. ¿Qué sería? Los nociceptores. ¿Qué más? Temperatura y frío. Krauss y Ruffini. ¿Ya? Muy bien, son receptores que van a llevar la información a través de la periferia del organismo, a través de un nervio raquídeo. ¿Hasta dónde?
hasta el ganglio de la raíz posterior. Llega allí y nuevamente asciende, llega al ganglio y nuevamente asciende a través de una rama central que va a ir por la médula espinal. Y esa información, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde llega? Hasta la corteza cerebral. ¿Ya? Entonces, este tipo de neurona que era una neurona célula unipolar. Característica de este ganglio. Muy bien, entonces es una neurona célula unipolar o el ganglio de la raíz posterior. Y después, a ver, lleva la información del dolor. Pero a ver, o puede ser tacto fino también. ¿Hasta dónde llega? Primero va a llegar en el asta, si es dolor, va a llegar al asta posterior, a un núcleo. Ahí va a ser su segunda neurona. Asciende, llega hasta el tálamo, y en el tálamo también tiene su segunda neurona, el núcleo ventral anterior. ¿Ya? En el núcleo ventral posterolateral. Y del núcleo ventral posterolateral llega a la corteza cerebral, al área 312 sensitivo. ¿Desde dónde vino ese ganglio? Pero el ganglio esa neurona no llegó hasta la corteza, sino ¿hasta dónde llegó? Hasta su segunda neurona, que era el asta posterior. Hasta ahí nomás. De ahí ya es otro tipo de neurona. Bueno, en el desarrollo del romboencéfalo, el romboencéfalo, ¿en qué se divide? Metencéfalo y el mielencéfalo. Entonces, el metencéfalo es parte de esto, que es la protuberancia, y el mielencéfalo, que es el bulbo raquídeo, lo vamos a ver en esta imagen. No, miren, prácticamente acá tenemos la placa basal y la placa alar. ¿Qué pasa con la placa alar? Se lateraliza, se abre, se va hacia los lados del surco limitante. ¿Ya? Y prácticamente las células septentimarias que están acá, o germinativas, van a formar lo que es el cuarto ventrículo, es un espacio. Entonces, todas estas células que se han ido hacia los lados van a cumplir la misma función. Entonces, en el bulbo y en la protuberancia, cuando nosotros estudiemos, vamos a ver que lo que está hacia los lados es netamente, lo que está más hacia el lado es netamente sensorial. Luego viene sensitivo. Y mucho más adentro ya vienen los motores. Entonces, ¿cómo lo vamos a dividir? Miren, acá está con flequita, ¿no? Lo que está en color lila, que está en lo más lateral, es sensorial. Se va a llamar aferente sensorial especial. Por ejemplo, ahí tenemos el núcleo. ¿Qué núcleo? El núcleo solitario. El núcleo solitario es un eferente sensorial especial. Otro núcleo. No, amigo, no. El núcleo coclear. El núcleo, por eso son aferentes sensoriales. Cuando digo sensoriales, de los sentidos. ¿Quién más está? El núcleo vestibular. Entonces, esos van a estar lateralmente. ¿Sí? Luego viene otro núcleo, que es el aferente somático general, que es netamente sensitivo. ¿Ya? Aferente somático general, aferente visceral especial y aferente visceral general. ¿Ya? Van yendo de sensorial a sensitivo. Ya en la parte intermedia, vamos a encontrar a lo que es el eferente somático general. ¿A qué se refiere eferente somático general? Eferente somático general, que va a llevar información descendente, ¿no? A través de las fibras motoras. Cuando es somático general, es motor. Y si es eferente, es motor. Y si es aferente, es sensitivo. Está subiendo. Luego vienen pues, los eferentes viscerales especiales y los eferentes viscerales generales. Entonces, miren la posición que va a tener tanto en el bulbo raquídeo como en la protuberancia. ¿Ya? Acá también vamos a encontrar los núcleos poantinos, ¿no? Eso va a estar en la protuberancia. En el desarrollo del cerebelo,
El cerebelo también se va a desarrollar, pero ¿a partir de qué? A partir, miren acá vean, acá había un espacio, ¿no? ¿Qué se llamaba este espacio? El techo del cuarto ventrículo. ¿Quién formaba el techo? Las células ependimarias. Estas células ependimarias se prolongan, miren, se prolongan hacia adelante, hacia atrás, y también se va a prolongar, ¿qué cosa? Se va a prolongar las células de la capa de manto. Por acá está, las células de manto se prolongan y ya va a formar lo que se llama el primorio del núcleo dentado, ¿no? Se forma el primorio. Pero acá, miren, ya se está formando un surco primario y se forma este nódulo que corresponde al arquicerebelo. ¿Quién forma el arquicerebelo? El nódulo flóculo-nodular. Este primer nódulo es lo primero que va a aparecer en la formación del cerebelo. Después aparece pues el surco limitante y va a aparecer luego el paleocerebelo y el neocerebelo, ¿no? A través del surco limitante, del surco primario. Ya cuando ya se ha formado a las 16 semanas, mire, el cerebelo ya tiene esta forma, ya tiene su flóculo y su nódulo, ¿ya? Tiene su úvula. ¿Qué más tiene? Tiene su surco secundario o llamado también el surco de Villacir. Acá está su surco primario, ya tiene la língula, ya está casi formado acá, pero pequeño, no desarrollado. ¿Ya? Y ya comienzan a aparecer sus surcos y cisuras a las 18 semanas. Bien, entonces la posición, ¿cómo está? El puente, el bulbo raquídeo y hacia atrás el cerebelo. El mesencéfalo, igual, ¿no? El mesencéfalo también se va a desarrollar a través de la capa de manto y a través de la capa basal. Bueno, cuando se cierra, cuando se forma el tubo neural, al cerrarse va a formar también un acueducto en el mesencéfalo, ¿no? El acueducto de Silvio, que está rodeado por células ependimarias. Pero hacia adelante y hacia atrás igual vamos a encontrar la placa alar y la placa basal. La placa alar es dorsal, ¿no? No se olviden, es posterior. ¿Qué cosa vamos a encontrar ahí? No es sustancia negra, no se confundan, ¿no? ¿Qué cosa? Acá no, esto lo borran. Colículo superior y colículo inferior. Esto lo borran, por favor. Se digitó mal. Vale. Es colículo superior y colículo inferior. Vamos a encontrar los tubérculos cuadrigémeos. En cambio, en la lámina basal, que es ventral, ahí vamos a encontrar el origen del tercer par craneal. ¿Qué más? Del cuarto, el núcleo rojo y la sustancia negra. Ahí sí vamos a encontrar la sustancia negra, o llamada también locus niger. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos esto. La formación del lo que va a descubrir el mesencéfalo. En el diencéfalo está relacionado con su tercer ventrículo. El tercer ventrículo es un espacio que se encuentra pues entre cada diencéfalo, o podemos decir entre cada tálamo, un pequeño espacio que va a tener sus paredes, ¿no? Una pared dorsal y ventral, una pared ventral, un piso, perdón, ventral, medial y dorsal, y un techo. La pared dorsal, o sea, la que está hacia arriba, está en relación con el tálamo. Ya, ahí va a formar el tálamo. La pared ventral va a formar el hipotálamo. El piso, que está hacia abajo, ¿ya? Hacia adelante, la parte anterior, está formando lo que es el quiasma óptico. En la parte media, el infundíbulo, de donde se va a originar pues la glándula hipófisis, y en la parte posterior dorsal los cuerpos mamilares. Pero en el techo, que va a contener, ¿qué cosa? Va a contener células ependimales. Todo esto que está acá se forma a través de la placa alar, o sea, la pared, y el piso se forma a través de la placa alar, no se olviden. Pero el techo, que tiene formación ependimaria o células ependimarias, ¿qué cosa va a formar? La porción caudal de la glándula pineal. Y también por detrás de la glándula pineal va a formar lo que es la comisura posterior. Entonces ya tenemos dos comisuras. Una comisura anterior, que está por la lámina terminalis, y otra posterior que está por detrás de la glándula pineal. Entonces miren, el
diencéfalo prácticamente, pues a partir de qué se forma, de esa hendidura que forma el tercer ventrículo. Y va a desarrollarse a partir de lo que es la placa alar, excepto el techo, que se forma por las células epidurales. Bueno, el telencéfalo también a través de las capas germinativas se va a formar, ¿ya? Pero miren acá, va a encontrarse prácticamente acá al lado de lo que es el diencéfalo, ¿no? Acá está el diencéfalo, este preporoideo, y van a rodear pues, prácticamente este diencéfalo en su parte dorsal y lateralmente, ¿ya? Nos va a formar estas cavidades que nosotros lo vamos a llamar los ventrículos, ¿no? Entonces, los ventrículos que forman, ¿quién va a formar? ¿Quién lo va a formar? El telencéfalo, ¿no? Va a estar contenido de líquido cefalorraquídeo y que pues va a comunicarse a través de un agujero, que es el agujero de Monro, con esta estructura que se llama el tercer ventrículo, ¿no? Son los ventrículos laterales y esta parte vendría a ser el tercer ventrículo, ¿ya? Acá tenemos ya la formación del núcleo caudado, el núcleo lenticular. Y aquí hay una parte, ¿no? La zona que une ambas vesículas cerebrales, en la parte media recibe el nombre de lámina terminalis. ¿Y qué es la lámina terminalis en sí? A ver. ¿No saben qué imagen acá? Bueno, más o menos acá está la lámina terminalis. ¿Qué viene a ser la lámina terminalis? En lo que se refiere al prosencéfalo. ¿Alguien sabe? La lámina terminalis no es más que el cierre del neuróporo anterior o craneal. O sea, ese cierre del neuróporo, cuando estaba formando el tubo, cuando se había formado el tubo neural, no formaba pues lo que era la lámina terminalis. Entonces esa lámina terminalis que dice acá, estamos mencionando acá, dice la zona en que une ambas vesículas cerebrales, ¿ya? Estamos hablando de qué vesícula, del telencéfalo, y el diencéfalo va a formar lo que se llama la lámina terminal. Y la lámina terminal, como dije, no es más que el neuróporo que se ha cerrado, ¿ya? El agujero craneal que se ha cerrado. Bueno, esto es un tubo neural. A los 25 días ya formado el tubo neural, ya se está formando las vesículas. Los 35 días ya están con las curvaturas. ¿Cuántas curvaturas hay? Tres. ¿Cuáles? Cefálica, póntica y cervical, ¿no? Bueno, a los 40 días, mira, a los 50 días cómo ya va aumentando el lóbulo, el prosencéfalo va creciendo, el telencéfalo viene ya creció más. Acá prácticamente a los 5 meses ya existe formación de lóbulos, tanto frontal, parietal, temporal y occipital, y ya aparece la cisura, ¿no? A los 6 a 5 meses ya aparece la cisura lateral o de cilio. Ya comienzan a aparecer los giros y funciones a los 7 meses, a los 8 meses ya aparecen totalmente surcos, y a los 9 meses vienen ya aparece de una persona adulta, pero no tienen surcos definidos, ¿no? No están bien definidos hasta los 2 años, todavía sigue formándose, se forman surcos, ¿no? Surcos y cisuras. Cuanto más surcos y cisuras tenemos, la persona dice que es más inteligente. Menos surcos y cisuras, menos inteligente. En una hipoxia cerebral de un niño, en un recién nacido, que por ejemplo un sufrimiento mental, una hipoxia cerebral, van a morir sus células, ¿no? Prácticamente ya no van a desarrollarse células. No es que van a aumentar de células, sino desarrollan el tamaño. Bueno, el bulbo olfatorio, bueno, vamos a ver cuando veamos bulbo, que se encuentra pues en el piso del lóbulo temporal, ¿no? A ese nivel se va a encontrar el área entorrinal, el área 34 y 28. A ese nivel vamos a encontrar también
las células de la capa de manto que se van a formar. Bueno, corteza cerebral y núcleos basales, también vamos a encontrar lo que es el putamen y el núcleo caudado. El putamen y el núcleo caudado se van a formar a través de esto, que es la eminencia ganglionar. ¿Ya? La eminencia ganglionar son formaciones celulares que van a aparecer prácticamente en el telencéfalo, ¿ya? Y van a formar pues estas estructuras, ¿no? El putamen y el núcleo caudado. Pero todo esto que es el núcleo lenticular va a formar a su vez lo que dije, el putamen, va a formar el núcleo lenticular, el globus pálidos mediales y el globus pálidos laterales. Son dos globos pálidos, ¿no? Entonces, el globus pálidos mediales se forma por el diencéfalo, según teoría, ¿no? Y todo lo que es globus pálidos laterales y el putamen se va a formar a partir del telencéfalo, pero de la capa de manto. ¿Me dejo entender? Pues no se olviden. El globus pálido se divide en dos, ¿no? Mediales y laterales. Alguna teoría dice que ya todo nace del telencéfalo, no, pero otros dicen no. El globus pálido medial nace del diencéfalo, pero los otros nacen del telencéfalo. ¿Quién? Globus pálidos laterales y el putamen. Bueno, en la vida la que es parte del el núcleo caudado, vamos a ver acá. A ver qué más por ahí. Bueno, que termina el lóbulo temporal bajo la amígdala que pertenece pues, al sistema límbico, ¿no? Bueno, miren acá, prácticamente a los 7 meses ya tenemos los 7 meses. ¿Cuántas semanas son? 30 semanas. A las 3 semanas ya se formaron los 4 lóbulos, ¿no? Frontal, temporal, parietal, occipital. Acá ya se formó el paleo o cuerpo estriado. El cuerpo estriado estamos hablando de qué? Del núcleo caudado y lenticular. También están las fibras motoras que ya se formaron acá. A los 7 meses están las células piramidales y las células sensitivas. Las células piramidales, netamente motoras, ¿no? Prefrontal o bueno, pre-rolándico. Las sensitivas, granulosas, post-rolándico. Las cisuras y surcos también que se forman en el área, vamos a ver, en toda la superficie de la corteza cerebral ya se han formado las cisuras y surcos, ¿no? Las circunvoluciones también ya se formaron. ¿Qué cosas son cisuras? Son surcos menos profundos, ¿no? Que dividen circunvoluciones. En cambio, esos son los surcos. Y las cisuras son también surcos, pero más profundos. ¿Qué cosas van a dividir? Dividen lóbulos. ¿No? Por ejemplo, esta es una cisura, está dividiendo lóbulo. Esta otra cisura divide un lóbulo. En cambio, las circunvoluciones que se forman en el lóbulo frontal hay 4, en el lóbulo parietal hay 3, en el lóbulo temporal 3, en el lóbulo occipital 3. Esto es externamente, porque también hay cisuras y surcos en su cara interna, que no lo estamos mencionando acá. Esta es una fotografía de una masa encefálica de un feto de 25 semanas. Miren, solamente tenemos el surco lateral o el cilio, ya tenemos la ínsula, el polo frontal, el polo occipital, pero no, una característica, no hay surcos ni cisuras, todavía no se han formado. Está en formación. Y el cerebelo también es rudimentario, ¿no hay? Este es el puente y la red global, ¿no? Mesencéfalo está ahí. Bueno, la lámina terminalis, bueno, va a estar en la parte del techo, el diencéfalo y el quiasma óptico, vamos a sacar. Ya le dije qué cosa va a formar. La corteza cerebral, su histogénesis, bueno, cuando estamos en el segundo mes de vida, vamos a ver que tenemos 3 capas, ¿no? La ependimaria, la capa de manto y la capa marginal. Ya. Segundo mes estamos hablando de ¿cuántas semanas? 8 semanas, ¿no? Ya se están formando. Al cuarto mes ya empieza a ver la corteza primordial. Pero es a partir del séptimo mes que aparecen las 6 capas.
las capas celulares de la corteza celular. Tenemos la capa molecular, la granulosa externa, piramidal externa, la granulosa interna, piramidal interna y la polimer. De estas 6 capas, desde la granulosa externa hasta la polimorfa, se origina de la capa de manto. ¿Ya? En cambio, la capa molecular se origina de la capa primordial. Pero, de la capa marginal. Ya, ¿me están entendiendo, no? Las 5 primeras, desde la segunda hasta la 6ª capa, ¿se origina de dónde? Capa de manto. Y solamente la capa molecular va a formar capas de la capa marginal. Muy bien. Todos estos se originan a través de ¿qué? De una placa cortical que viene de la capa de manto. Todas ahí están las capas, esto lo vamos a ver ya en neuro, cuando estemos ya llevando las áreas de Brodmann. Muy bien. Bueno, acá también, como dice, ya se está formando la modelación del hemisferio, se están formando los lóbulos frontal, los lóbulos parietal, occipital, temporal, crecimiento hacia la fosa temporal también. Al cuarto mes miren cómo ya están formados, 20, 22 semanas, ya se están formando. Bueno, acá están pues, los ventículos laterales y el núcleo caudado también que se han formado. Los ventículos laterales, ¿ya? Que se forman pues ¿por qué? Por la abertura de ¿qué? De las células ependimales, ¿no? Son cavidades. Esta es la colocación frontal o hasta frontal, hasta occipital, hasta lo temporal y este es el cuerpo. Este es el tálamo y lo que está aquí es el núcleo caudado con su cola, que se origina ¿de dónde? De la capa de manto. No se olviden, jóvenes, capa de manto por lo general origina células, ¿no? Lógicamente en la capa de manto se va a originar grupos neuronales, ¿ya? Pero en la capa marginal es por donde se va a ir todas las fibras de los axones de estas células, de estos núcleos, ¿no? Por ejemplo, la cápsula interna. A ver, bueno, la cápsula interna, ¿a qué corresponde? ¿A la capa marginal o a la capa de manto? A la capa de manto, ¿no? Pues, si por la cápsula interna solamente pasan fibras. Es una vía de paso la cápsula interna, ¿no? ¿Se acuerdan de la cápsula interna? ¿De dónde viene? De la corona radiante. ¿Y de dónde vienen esas neuronas? Por ejemplo, una de las que pasa es la córtico-espinal. ¿De dónde viene? De la corteza, vía eferente. ¿Hasta dónde se va? Hasta la médula. ¿Cuánto mide una célula piramidal de pelo? ¿Ah? Puede llegar hasta 1 metro. ¿Por qué? Porque su axón, su cuerpo neuronal está en la corteza. Pero su fibra termina en las motoneuronas del asta ventral de la médula espinal. Imagínense cuánto mide. Son las neuronas más largas, ¿no? Su axón es el más largo. Solamente tiene dos neuronas. La primera neurona se encuentra en la corteza, ¿ya? Y la segunda neurona en el asta anterior, llamadas las motoneuronas. Bueno, la chimpani, vamos siguiendo acá. El lóbulo de la ínsula también se formó ya. Vamos a tener los opérculos acá, la formación de los opérculos parietal, frontal, occipital. Pero ahí tenemos el lóbulo de la ínsula. La fisura lateral o lo que se va a llamar la fisura de Silvio y la fisura central o fisura central. ¿A qué edad? A los 8 meses ya están formadas las fisuras, también. Entonces, durante la formación del embrión va a haber patologías o malformaciones que se van a presentar. Una de esas malformaciones del sistema nervioso
que por lo general están asociadas a patologías víricas, ¿no? Por ejemplo, una virosis, toxoplasmosis, ¿qué más? Citomegalovirus, no, sífilis, ¿no? ¿Qué más? A ver, hay otra patología más que está de moda. Es por la... ¿En serio? No, hay una patología que está de moda. Que te pique un mosquito también. El Zika, pues no, el Zika también va a traer malformaciones, ¿no? Entonces, estas malformaciones, pues una de las malformaciones es la hidrocefalia, ¿no? Que lo van a ver más cuando veamos sistema ventricular, hidrocefalorraquídeo, como te lo mencionaba yo nomás. Hay dos hidrocefalias, ¿no? Uno es la hidrocefalia adquirida y lo otro es la congénita, ¿no? La congénita en los niños más que todo, ¿no? Nacen con eso. Puede ser por producción excesiva de líquido cefalorraquídeo, las células ependimales producen mucho líquido, o que se haya obstruido también el acueducto de Silvio, ¿no? Que haya nacido un defecto. Y lo otro en los adultos es pues por un traumatismo, ¿no? Por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, intracerebral, puede producir también coágulos de sangre que pueden llegar a obstruir las luz del acueducto de Silvio, y eso nos puede producir hidrocefalia. Pero esta malformación de Arnold-Chiari, ¿no? Dice malformación congénita del sistema nervioso, ya, pero es una evaginación del cerebelo en forma de lengüetación. El cerebelo se sale. ¿Qué más? Herniación de la médula espinal a través del foramen magno y asociado a defectos de cierre del nervio tubo o el tubo nervioso, ¿no? Arnold-Chiari, ¿no? Cerebelo se está saliendo, no se cierra el tubo neural. Tenemos esta hidrocefalia. Este es un niño normal y este es con hidrocefalia más grande. Bueno, este es normal y este es patológico. Ventrículos laterales. Congénita adquirida. Otra patología formada de cierre de los neuróporos craneales se llama la enfermedad de anencefalo. No se sepa. Esos niños nacen y mueren por el final. Había un caso acá hace 2 años, pero un caso de anencefalo. Encefalocele, también a veces por ecografía ya se detectan estas cosas. Acá tenemos un encefalocele posterior y uno anterior, saliendo por las fosas nasales. Microcefalia, cuando la cavidad craneana es pequeña, no ha desarrollado bien también los hemisferios. El lóbulo más pequeño, el lóbulo occipital es pequeño. Exencefalia, no se cierra el tubo neural, la parte cefálica no se cierra. Espina bífida, que puede derivarse a 3 patologías de espina bífida: oculta, meningocele y mielomeningocele. Miren, este es el meningocele, donde solamente se forma un quiste y acá está la dura madre, los meninges. Pero acá, en el mielomeningocele, ya se acompaña de qué cosa. ¿Qué se acompaña? Raíces nerviosas, son la cava de quina, por ejemplo, o médula espinal. Oroprosencefalia. Bueno, empezamos con otro tema, neuronas. ¿Ah? ¿Qué eres?
Continúa. ¿A qué hora nos toca con ustedes? Ya, a las 6:30. 20 minutos más de eso. Más rápido. ¿Ya? Acá vienen neuronas, tipo neuronas. Y la sinapsis. ¿Qué es? ¿Ah? Neurotransmisores, lo que tiene que aprender. Pero el neurotransmisor lo va a hacer rápido. Y eso lo vamos a utilizar, ojo, todo lo que estamos viendo acá de neuronas, lo vamos a utilizar neurotransmisores, lo tienen que saber así, ¿no? Los neurotransmisores, a lo menos los neurotransmisores del sistema nervioso a nivel de lo que es el cerebelo y el cerebro, que es fácil, que son los más comunes, los demás también existen, pero lo vamos a utilizar más. Ya, vamos. Nos vemos a las 2.